Mira estas calles bloqueadas por el tráfico infinito de vehículos. El mundo se ha quedado sin espacio habitable disponible. Mientras otros países buscan soluciones en tierra firme limitada y cada vez más escasa, China ha mirado hacia abajo, bajo las olas del océano profundo. Han decidido fabricar su propia tierra en un lugar donde la lógica convencional dice que es imposible construir nada permanente. 14.000 millones de euros invertidos para construir una pista que desafía a los tifones y al mar embravecido. Prepárate para entrar en la megaestructura más audaz del siglo XXI, una obra que redefine lo posible en ingeniería. Pero antes de comenzar este viaje épico, dale like si te impresiona esta ingeniería extrema y responde en los comentarios. ¿Vivirías en una ciudad construida sobre el mar? Déjanos tu opinión sincera. Ahora sí, empecemos con los detalles. Antes de que se colocara un solo bloque de hormigón armado reforzado, los ingenieros tuvieron que enfrentarse a un enemigo invisible y extremadamente peligroso: la ceguera total. Bajo la bahía de Jingzhou, el océano no es solo agua cristalina, sino un laberinto complejo de lodos inestables, cavidades geológicas y corrientes submarinas impredecibles que cambian constantemente según las mareas. Construir un aeropuerto sobre el mar no es como hacerlo en tierra firme estable, donde es posible observar visualmente la pendiente o las irregularidades del terreno con facilidad usando equipos convencionales. Aquí todo queda oculto bajo la oscuridad permanente del agua salada turbia. Para poder ver a través de esa masa líquida opaca, China desplegó sus flotas de prospección más avanzadas tecnológicamente disponibles, equipadas con tecnología de sonar multi-HUD de última generación. El barco puede imaginarse como un murciélago gigantesco que emite millones de pulsos acústicos por segundo hacia el fondo marino. Cuando estas ondas sonoras golpean el fondo y regresan rebotadas, los ordenadores avanzados procesan los datos para generar un mapa tridimensional con un nivel de detalle que alcanza el milímetro de precisión. Sin embargo, el mapa de la superficie no era suficiente para garantizar la seguridad estructural. Los ingenieros en Dalian tuvieron que llevar a cabo una tarea colosal sin precedentes: perforar más de 20.000 sondeos de reconocimiento, cada uno descendiendo cientos de metros bajo el lecho marino hasta encontrar roca sólida. ¿Por qué llegar a un extremo semejante? Porque bajo la capa de arena aparentemente sólida se esconden mortales bolsas de lodo líquido que podrían colapsar sin previo aviso. Si no se detectan a tiempo, una pista de aterrizaje valorada en miles de millones de euros podría deslizarse como una cáscara de plátano en el instante en que el primer avión pesado tocara tierra. Cada muestra de suelo extraída es como un libro de historia que narra la evolución geológica de millones de años y permite a los ingenieros comprender exactamente a qué se enfrentan. Esto no es solo una prospección técnica rutinaria, es el primer diálogo crucial entre la ambición humana y el misterio del océano profundo. Una vez que los mapas estuvieron listos y aprobados, surgió la siguiente pregunta lógica y compleja que nadie había resuelto antes. ¿De dónde obtener miles de millones de metros cúbicos de tierra y roca para rellenar el mar completamente? Transportar suelo desde tierra firme en camiones habría sido una misión imposible y absurdamente costosa. Fue entonces cuando China mostró su magia mecánica más impresionante: la draga autopropulsada Tiancun Hao. Esta nave no es un simple vehículo marítimo, sino una fábrica móvil completa con la potencia de todo un ejército. En la proa incorpora un sistema de cortadores de acero ultra resistente, capaz de triturar grandes bloques de roca en el fondo marino, como si se tratara de helado removido con una cuchara gigante. Tras ser fragmentada, la mezcla de roca, arena y agua es succionada al interior del buque mediante bombas industriales y expulsada al exterior a través de un cañón hidráulico gigantesco. Esta técnica se conoce como arcoíris de arena o sand rainbowing por su apariencia. Vista desde lejos, la operación parece un arco multicolor de arena que se extiende a lo largo de cientos de metros sobre el océano azul. Sin embargo, detrás de esa imagen espectacular, existe un cálculo científico extremadamente preciso. Al proyectar la arena desde cierta altura óptima,
Los granos se reordenan de manera natural durante la caída, generando una compactación preliminar automática. Al mismo tiempo, la técnica permite distribuir el material de forma homogénea sin dañar la capa de geotextil protectora situada debajo. La Tianqunghao es capaz de crear en un solo día una isla con una superficie equivalente a varios campos de fútbol completos. Construir una isla en medio del mar es comparable a intentar levantar un castillo sobre gelatina inestable. Si solo se vierte arena sin estructura, las olas y las mareas la arrastrarán en cuestión de días. Para evitar que la isla se disuelva, los ingenieros recurren a una estructura conocida como el sándwich geotécnico. La capa inferior, en contacto directo con el lodo marino, está formada por geotextiles, una película protectora extremadamente resistente cuya función es impedir que la arena recién depositada se mezcle con el fango blando que se encuentra debajo. Sobre esta capa se colocan enormes bloques de roca, algunos con un tamaño comparable al de un camión completo, que actúan como el esqueleto estructural de la isla. La ciencia reside en la interacción de las fuerzas físicas. Las rocas aportan rugosidad y fricción para mantener la arena en su lugar, mientras que la arena rellena los huecos entre las rocas y forma un conjunto compacto y estable. En el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, esta tecnología permitió crear una base tan sólida que puede resistir durante cientos de años la presión constante de las corrientes marinas. Es un auténtico duelo intelectual entre la rigidez de la roca y la flexibilidad del tejido, dando lugar a una gigantesca masa que paradójicamente permanece firmemente anclada al fondo del océano. Una isla recién formada es en esencia una masa suelta saturada de agua y burbujas de aire atrapadas. Si se intentara aterrizar sobre ella un avión de 500 toneladas, la superficie se hundiría de inmediato y la pista quedaría reducida a escombros. Para transformar la arena en suelo duro como roca, los ingenieros recurren a una técnica denominada vibroflotación o compactación vibratoria. Piense en una caja llena de azúcar. A simple vista, parece completamente llena, pero entre los granos aún existen innumerables espacios vacíos. Basta con sacudir ligeramente la caja para que el nivel baje y el contenido se vuelva mucho más compacto. En el Aeropuerto Internacional de Xiamen, los ingenieros realizaron este mismo proceso, pero a escala oceánica. Utilizaron enormes sondas vibratorias con una longitud comparable a la de un edificio de 10 plantas, que se introducen profundamente en la isla y vibran a frecuencias extremadamente altas. Estas vibraciones obligan al agua y al aire atrapados a ascender hasta la superficie, forzando así a los granos de arena a acercarse entre sí y a encajar de la forma más densa posible. Todo el proceso es supervisado mediante sensores inteligentes de presión distribuidos. Cuando el terreno alcanza el grado de compactación determinado, deja de comportarse como arena suelta y se convierte en una masa geológica estable, capaz de soportar cargas incluso superiores a las de muchos suelos naturales. Este es el auténtico proceso de forja del terreno, partículas dispersas de arena transformadas en una base prácticamente indestructible. El océano nunca acepta con facilidad que se le arrebate territorio que considera suyo, que en las tormentas tropicales pueden generar olas con una fuerza destructiva que alcanza miles de toneladas por metro cuadrado. Sin una protección adecuada, la isla sería erosionada y colapsaría tras una sola temporada de tormentas. Pero el secreto de la armadura defensiva no reside en la rigidez absoluta. Si se construyera un muro plano de hormigón, las olas chocarían de frente y tarde o temprano lo destruirían por fatiga. En su lugar, los ingenieros chinos emplean tetrápodos y acrópodos, bloques de hormigón con formas extrañas que recuerdan a enormes dientes. Desde el punto de vista de la hidrodinámica, es un diseño brillante. Cuando una ola violenta irrumpe, en lugar de rebotar por completo, el agua se fragmenta y se infiltra entre los huecos de las patas de hormigón. Las corrientes chocan entre sí dentro de la estructura, anulando su propia energía y transformándose en espuma inofensiva. Esta es la filosofía de vencer la dureza con la flexibilidad inteligente. Esta armadura no solo protege la isla frente a la erosión constante, sino que también actúa como un escudo que permite al aeropuerto resistir incluso las embestidas más feroces de la naturaleza.
En alta mar, existe una auténtica enfermedad que amenaza a todas las estructuras de acero y hormigón: la sal. Las diminutas partículas salinas presentes en el aire marino son capaces de penetrar incluso por las microfisuras del hormigón y atacar las armaduras de acero en su interior. Una vez que el acero comienza a oxidarse, se expande, provocando grietas y la destrucción progresiva de toda la estructura desde dentro hacia afuera. Para evitar que un aeropuerto de 15.000 millones de euros se deteriore tras unas décadas, los científicos tuvieron que desarrollar materiales propios del futuro. El primero es el hormigón de ultra alto rendimiento, tan denso que el agua salada no puede infiltrarse en su interior. El segundo avance es la protección catódica, un sistema de corriente eléctrica de baja intensidad que recorre las armaduras de acero, convirtiendo toda la estructura del aeropuerto en un cátodo. Según los principios de la química, este método bloquea por completo el proceso de oxidación. En el megaproyecto del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, que esta tecnología ha permitido que las islas artificiales alcancen una vida útil de hasta 120 años, sin necesidad de grandes reparaciones. Es una guerra química silenciosa, en la que el ser humano utiliza la inteligencia para enfrentarse a una de las fuerzas de degradación más implacables del planeta. La pista de aterrizaje es el escenario final, el lugar donde aeronaves, que pesan cientos de toneladas, toman contacto con el suelo a velocidades extremas. En una isla artificial, la pavimentación no consiste únicamente en nivelar la superficie. Durante los primeros años, la isla continúa experimentando un asentamiento natural mínimo, por lo que la pista debe ser capaz de acompañarlo sin agrietarse. Para lograrlo, los ingenieros utilizan asfalto modificado con polímeros, un material con elevada elasticidad y una resistencia térmica excepcional. El proceso de construcción en Pudong se asemeja a una intervención quirúrgica de alta precisión. Las pavimentadoras se guían mediante el sistema de navegación por satélite Beidou y tecnología láser, garantizando que el error de planeidad no supere los 3 milímetros a lo largo de toda la pista, que se extiende 4 kilómetros. Y aún más notable es lo que se esconde bajo la capa de asfalto: una densa red de sensores de fibra óptica que funcionan como el sistema nervioso del aeropuerto, enviando datos de forma continua al centro de control. Si una zona concreta se hunde, aunque sea solo unos pocos milímetros, el sistema emite una alerta inmediata para que los ingenieros puedan aplicar medidas correctivas. No se trata simplemente de una carretera, es una superficie inteligente diseñada para garantizar la máxima seguridad en cada despegue y aterrizaje. Construir un aeropuerto gigantesco en medio del mar provoca, sin duda, impactos profundos en el ecosistema marino. El polvo de arena. El ruido y la alteración de las corrientes pueden destruir los corales y ahuyentar a las poblaciones de peces autóctonos. China aprendió esta lección a un alto coste en Sanya, donde un proyecto tuvo que ser suspendido para reevaluar sus efectos ambientales. Para reconciliarse con el océano, se estableció un proceso de construcción verde. Durante las obras se desplegaron enormes cortinas antisedimentos alrededor de las zonas de trabajo, y con el fin de impedir que la arena en suspensión se propagara hacia los arrecifes cercanos. Pero el aspecto más innovador se encuentra en las propias estructuras de los rompeolas. Los ingenieros diseñaron deliberadamente superficies rugosas y cavidades rocosas artificiales en los muros para favorecer la colonización de corales y moluscos. Tras unos pocos años, esos bloques de hormigón aparentemente inertes se transforman en una vibrante ciudad submarina llena de color. El aeropuerto pasa así a desempeñar el papel de un gigantesco arrecife artificial, donde la vida marina prospera justo bajo las concurridas pistas de aterrizaje. Es una lección sobre la posibilidad de convivencia entre el progreso tecnológico y la sostenibilidad de la naturaleza. Cuando el terreno ya es estable y compacto, y la pista está lista para recibir aviones, el corazón del aeropuerto comienza a latir. Sin embargo, la terminal y la torre de control construidas sobre el mar afrontan un desafío distinto y único que no existe en tierra firme: el viento feroz del océano. En pleno océano abierto, sin obstáculos naturales como montañas o edificios que lo frenen, las rachas durante una tormenta tropical
pueden alcanzar niveles equivalentes a fuerza 16 o 17 en la escala Beaufort. Una violencia extrema capaz de poner a prueba cualquier estructura humana jamás construida. En Shenzhen, la terminal del aeropuerto internacional fue diseñada con la forma de una gigantesca mantarraya deslizándose. Esta arquitectura ondulante no responde solo a criterios estéticos, sino a un cálculo aerodinámico brillante desarrollado en túneles de viento durante años. La silueta curva permite que los vientos de tormenta se deslicen suavemente sobre el edificio, en lugar de impactar frontalmente con fuerza destructiva, reduciendo de manera significativa la presión ejercida sobre la estructura de acero reforzado. La torre de control, el faro vigilante del aeropuerto, se levanta majestuosamente sobre un sistema especial de pilotes profundamente hincados en la capa de roca más estable del subsuelo marino. En su interior, dispositivos hidráulicos avanzados de amortiguación de vibraciones mantienen la torre perfectamente estable, incluso durante los temporales más severos. Es el punto de encuentro entre arte arquitectónico y técnica de ingeniería, un símbolo de resiliencia que se mantiene firme entre el viento y las olas, coordinando miles de vuelos diarios que conectan continentes enteros. Imagine que es un piloto experimentado al mando de un avión gigantesco que debe aterrizar sobre el mar en plena noche de tormenta, con visibilidad prácticamente nula por la niebla espesa. A su alrededor solo hay oscuridad absoluta, agua embravecida y nubes amenazantes. En ese momento crítico de máxima tensión, el aeropuerto tiene que transformarse en una auténtica vía láctea luminosa para guiar el descenso seguro. Al estar completamente en el mar, el sistema de luces de aproximación no puede instalarse en tierra firme como es habitual, sino que debe construirse sobre largos viaductos especiales que se adentran cientos de metros en el océano. Estas luminarias LED de alta intensidad están diseñadas específicamente para atravesar la niebla espesa y resistir la salinidad marina corrosiva durante décadas sin fallar. De forma complementaria, un radar de matriz en fase de última generación realiza un barrido continuo de 360 grados, capaz de detectar cualquier objeto volador o flotante, desde pequeñas embarcaciones pesqueras hasta bandadas de aves migratorias que podrían representar un peligro inminente. Otra tecnología clave es el sistema de aterrizaje por instrumentos. Debido a que la superficie del mar refleja las ondas de radio con mayor intensidad que la tierra firme sólida, los ingenieros deben calibrar con extrema precisión milimétrica los haces de señal, para que la aeronave descienda siguiendo un auténtico raíl virtual invisible trazado en el aire. En un entorno donde la humedad, la salinidad y los cambios bruscos de viento pueden alterar el comportamiento de las señales, cada componente del sistema debe estar protegido, reforzado y constantemente supervisado. No se trata solo de instalar antenas, se trata de crear un corredor electrónico absolutamente confiable, capaz de guiar aeronaves incluso cuando la visibilidad es prácticamente nula. Cualquier mínima desviación podría amplificarse por el efecto del entorno marino. Por eso cada antena, cada frecuencia y cada parámetro se ajustan tras incontables simulaciones y pruebas reales bajo niebla densa, lluvia intensa y tormentas eléctricas. Los pilotos, al alinearse con la pista, confían en una coreografía invisible de datos, cálculos y correcciones automáticas que trabajan en fracciones de segundo. En ese instante crítico, la ingeniería se convierte en precisión pura. Cuando las ruedas del avión finalmente tocan la pista bajo el resplandor de decenas de miles de luces brillantes, la tecnología ha vencido al miedo humano ancestral. El proyecto de 15.000 millones de euros queda oficialmente completado y operativo, transformando un tramo de mar virgen en una luminosa puerta de entrada al futuro de la aviación mundial. Donde antes solo había olas y corrientes impredecibles, ahora existe una infraestructura estratégica diseñada para resistir décadas de actividad constante, mareas cambiantes y el desgaste del clima marítimo. Este aeropuerto no es solo una obra de ingeniería convencional, es una declaración de intenciones. Representa la capacidad de planificar a largo plazo, de invertir recursos colosales y de coordinar a miles de especialistas en una visión común. China
ha demostrado al mundo que cuando la ambición humana se une con la tecnología avanzada, no existen límites físicos reales. El océano ya no es una barrera infranqueable, sino un lienzo en blanco donde construir el futuro de la humanidad. Otros países observan atentamente este logro monumental, evaluando su impacto en el comercio global, la conectividad aérea y el equilibrio estratégico regional, preguntándose si deberían seguir el mismo camino audaz. Increíble, ¿verdad? Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido épico por el aeropuerto más audaz de China, una obra que desafía las leyes de la naturaleza y redefine lo que creemos posible. Si valoras nuestro trabajo de investigación, no olvides suscribirte y activar la campana para más contenido sobre megaestructuras que cambian el mundo. ¿Cuál de las etapas constructivas te pareció la más difícil de ejecutar técnicamente? Déjanos tu comentario aquí abajo porque los leemos todos y respondemos a muchos. Hasta la próxima aventura tecnológica que desafía lo imposible y amplía los límites de la ingeniería moderna.